Hola de nuevo, mis queridos detectives del corazón turco. Siguiendo con el revuelo que ha causado la reciente entrevista de Demet Özdemir, vamos a sumergirnos aún más profundo en esta saga llena de intrigas, decepciones y, tal vez, una chispa de esperanza que aún arde para algunos. Primero hablemos de la entrevista en sí. No fue una declaración pública directa y explosiva como algunos esperaban. Demet, fiel a su estilo cauteloso, eligió un tono reflexivo y sutil, evitando acusaciones directas y nombres específicos. Sin embargo, fue precisamente esa ambigüedad lo que encendió la imaginación de todos. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada microexpresión, cada pausa, cada inflexión en su voz, buscando pistas ocultas sobre sus verdaderos sentimientos. La parte más comentada, como ya mencioné, fue su alusión a la presión mediática que rodeó su trabajo con Can Yaman en Erkenci Kuş. Es crucial recordar el contexto de ese momento. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. De la noche a la mañana, sus vidas se convirtieron en un libro abierto con cada movimiento, cada mirada, cada publicación en redes sociales analizada y diseccionada por millones de fans. La magnitud de esta presión es difícil de comprender para aquellos que no están en el centro de atención pública. Imaginen ser constantemente observados, juzgados y comparados con una imagen idealizada de ustedes mismos. Cada error, cada imperfección ampliada y difundida a través de los medios y las redes sociales. Además, súmenle la constante expectativa de que su relación en la pantalla se traduzca en una relación real. Es una carga inmensa que puede afectar incluso a las personalidades más fuertes. En el caso de Demet y Can, la situación se complicó aún más por su juventud e inexperiencia. Ambos estaban comenzando sus carreras y no estaban preparados para manejar el tsunami de fama y atención que les llegó de golpe. Los rumores de celos, discusiones detrás de cámaras y diferencias creativas comenzaron a circular, alimentados por la sed insaciable de los medios y la especulación de los fans. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, buscando consolidar sus carreras de manera independiente. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, aprendiendo idiomas y trabajando en producciones italianas y españolas. Demet, por su parte, se concentró en proyectos en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Sin embargo, el fantasma de Erkenci Kuş siempre los ha perseguido. La química innegable que compartieron en la pantalla sigue siendo recordada y anhelada por millones de fans en todo el mundo. Las comparaciones con sus parejas posteriores han sido inevitables, y muchos han seguido aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Aquí es donde entra en juego el matrimonio de Demet con Ozan Koç. A primera vista, parecían la pareja perfecta. Demet, la actriz carismática y exitosa, y Ozan, el talentoso músico y compositor. Su boda fue un evento de ensueño con una lista de invitados repleta de celebridades y una cobertura mediática extensiva. Pero como bien sabemos, las apariencias engañan. La realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja. Los rumores de problemas en el matrimonio comenzaron a circular a los pocos meses de la boda, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y las indirectas en las redes sociales. La declaración de Demet sobre las expectativas irreales y la ilusión del amor perfecto en su reciente entrevista parece confirmar que su matrimonio con Ozan no fue tan feliz como se esperaba. Es posible que ambos hayan sucumbido a la presión de proyectar una imagen idealizada de su relación, descuidando las necesidades reales y los desafíos inherentes a cualquier matrimonio. Ahora, volvamos a Can Yaman. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿existe la posibilidad de una reconciliación? La respuesta, como siempre, es complicada. Ambos han madurado y evolucionado como personas y como profesionales. Can Yaman, en particular, ha mostrado una faceta más madura y reflexiva en los últimos años, alejándose de la imagen de chico rebelde que lo caracterizaba en sus primeros años de carrera. Si bien no podemos predecir el futuro, la entrevista de Demet ha reavivado el interés en su relación con Can y ha generado una ola de apoyo de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La posibilidad de una reconciliación, por remota que sea, sigue siendo una fuente de esperanza para muchos. Para concluir, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Las relaciones, ya sean románticas o platónicas, requieren trabajo, compromiso y comunicación. La presión mediática y las expectativas externas pueden ser abrumadoras, pero es crucial mantenerse fiel a uno mismo y priorizar el bienestar emocional.
Así que, mis queridos chismosos, la saga continúa. Estaremos atentos a cualquier nueva información y les mantendremos informados de todos los giros y vueltas de esta emocionante historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Y como siempre, déjenme saber sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Demet y Khan tienen una segunda oportunidad? Quiero saber lo que piensan. Hasta la próxima.